Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro canal institucional de la Universidad del Norte. El día de hoy les damos la bienvenida al evento Inserción Laboral y Distribución Geográfica de Migrantes Venezolanos en Colombia, Estrategias, Oportunidades y Retos. Sin duda, es para todos de claro conocimiento que el fenómeno migratorio en los últimos años ha tenido un alto impacto tanto para colombianos como para venezolanos. Contamos con una de las fronteras más grandes del mundo, estamos entre las primeras 20 fronteras en extensión y estamos hablando de aproximadamente 1.8 millones de hermanos venezolanos que han llegado al territorio nacional. El día de hoy vamos a discutir aquellas estrategias y maneras en las que podemos lograr que la integración se dé de la mejor manera. Y cuando hablamos de integración, nos referimos a la integración económica y a una integración social. El día de hoy tendremos a 3 ponentes que nos acompañarán a lo largo de pequeñas charlas de 15-20 minutos y al final contaremos con un panel de expertos para discutir en mayor profundidad estrategias para la inclusión social y laboral de los migrantes. Nos acompañarán la ingeniera Gina Galindo, doctora y docente del Departamento de Ingeniería Industrial, el profesor Duncan Lawrence, director ejecutivo saliente del Immigration Policy Lab de la Universidad de Stanford, y la ingeniera Catherine Palacio, también doctora e investigadora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte. Serán nuestros 3 ponentes. Y posteriormente tendremos nuestro panel conformado por el profesor Francisco Javier Maza Ávila, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. También contaremos con Carlos Alberto Parra, asesor para la integración socioeconómica de la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, y del lado de los migrantes contaremos con Zuneika González, presidenta de la Fundación Mujeres Sin Fronteras Colombo-Venezolanas, quien tiene una amplia experiencia trabajando con migrantes. Entonces, esperamos todo el tiempo contar con su participación. Para eso tenemos habilitado el chat y al final de cada ponencia, al final de cada panel, siempre abriremos un espacio para poder cubrir la mayor cantidad de preguntas que tengamos, dependiendo obviamente del tiempo que tengamos en el evento. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera ponencia. Está titulada Redistribución Geográfica de Migrantes Venezolanos en Colombia. Y esta estará a cargo de la ingeniera Gina Galindo. La profesora Gina es una profesora asociada de la Universidad del Norte, cuenta con un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo. Es docente investigadora del Departamento de Ingeniería Industrial. Su investigación se ha enfocado principalmente en la aplicación de la investigación de operaciones en problemas sociales, como aquellos relacionados con logística humanitaria y migración. Ingeniera Gina, bienvenida al espacio. Hola, buenos días y gracias por la introducción, Daniel. Bueno, si no es más, me gustaría empezar con la presentación. Por favor, me confirma si allí se ve. ¿Se ve la presentación? Entonces, bueno, daré inicio. Como decía Daniel, hoy les voy a contar acerca de este proyecto, que es acerca de redistribución geográfica voluntaria de migrantes venezolanos en Colombia. Este es un proyecto que es financiado por National Academy of Sciences a través del programa PEER. Y lo venimos haciendo en asocio con el Immigration Policy Lab de la Universidad de Stanford. Me gustaría aquí mostrarles al equipo de investigación de Uninorte. Somos 3 profesores de Ingeniería Industrial, una profesora del Departamento de Economía, y también pues contamos con asistentes de investigación que son estudiantes de maestría en Ingeniería Industrial. Acá tenemos la agenda pues, de lo que va a ser la presentación. Vamos a empezar con la introducción, donde vamos a hablar del problema, la motivación y los datos. Luego ya vendrá la metodología, que está dividida en 2 etapas. La primera es la etapa de modelado y luego viene la etapa de mapeo y asignación. Y finalmente vamos a hablar de resultados, conclusiones y trabajo futuro. Entonces, me gustaría primero contarles de dónde surgió pues, esta idea de este proyecto. Pues
los migrantes venezolanos que han estado llegando a Colombia se han ido ubicando en diferentes lugares del país, pero se han como sobrecargado algunas zonas, sobre todo lo que son los departamentos fronterizos y capitales como Barranquilla y Bogotá. De allí surgió la idea de cómo podríamos distribuir geográficamente los migrantes en Colombia. Y buscando respuestas nos encontramos con una metodología planteada por el Immigration Policy Lab que consiste en un algoritmo. Entonces, la idea de traer ese algoritmo sería básicamente mirar en datos históricos los perfiles de los migrantes, ¿sí? Y cuando hablamos de perfiles es mirar ciertas variables como edad, género, habilidades, experiencia laboral, etc. También mirar históricamente en esa base de datos esos migrantes dónde han estado localizados y cómo les ha ido con la empleabilidad. Con esa base de datos, entonces eso sirve como alimento para el algoritmo que está inspirado pues en lo que hizo el Immigration Policy Lab. ¿Para qué? Para tratar de responder la pregunta de dónde deberíamos ubicar cada familia de migrantes si deseamos la mejor integración socioeconómica de dichas familias, ¿sí? Porque de pronto con base en los datos que tenemos decimos, ok, si tenemos a este individuo que es mujer, que tiene 30 años y que tiene todas estas características, vamos a ver qué tan probable es que esa persona encuentre trabajo si se va, por ejemplo, para Antioquia, qué tan probable es que encuentre trabajo si se va para Bogotá. Y así miraríamos qué tan probable sería para esa persona encontrar trabajo en los diferentes lugares de Colombia. Esas probabilidades vendrían de ese procesamiento que haríamos a través del algoritmo con base en los datos históricos con los que contamos. Luego, cuando tenemos esas probabilidades para los individuos, la idea sería llevarlo a casos familiares y poder al final decir, bueno, a esa familia donde mejor le va para tener esa probabilidad máxima de encontrar empleo sería en este lugar. Y entonces eso nos llevaría a hacer unas recomendaciones. El gran reto, pues, era adaptar esa idea que proviene del Immigration Policy Lab al contexto colombiano para proponer estrategias y directrices. Entonces, básicamente, aquí tenemos los pasos de la metodología. Lo primero es conseguir los datos y ya vamos a hablar un poco de eso. Luego, con esos datos viene la etapa de modelado en la cual se hace el cálculo de probabilidad de éxito por individuo. Luego viene la etapa de mapeo, que ya es tomar de los individuos, ¿sí? Y conformar esas probabilidades, pero para los casos por familia. Y finalmente, hacer la asignación de cada familia a cada localidad en Colombia, teniendo en cuenta una serie de restricciones. ¿Okay? Los datos que tomamos para nuestro proyecto provienen de la gran encuesta integrada de hogares del DANI, que tiene el módulo de migración. En un principio habíamos explorado otros datos, pero los del DANI son los que mejor se ajustan a pues los objetivos de nuestro proyecto. Al final, pues teníamos una muestra de 21.132 migrantes mayores de 12 años. Los datos recopilados van entre los años 2019 y el primer trimestre de 2020. Como primer comentario, pues tenemos que se confirmó allí en esa muestra lo que ya habíamos visto en un principio, que es una concentración de la población migrante en departamentos fronterizos y grandes ciudades. Una vez, pues, habíamos decidido el conjunto de datos con el que íbamos a trabajar y pues lo depuramos, entonces ya pasamos a la etapa de modelado. En esta etapa de modelado probamos varios modelos de Machine Learning o aprendizaje de máquina. Nuestra variable de respuesta es la probabilidad de empleo formal en cada localización. Y aquí quiero recalcar esto, que es empleo formal. Nosotros hubiésemos podido, en vez de utilizar empleo formal, mirar la probabilidad de empleo. Pero ocurren dos cosas. La primera es que cuando veíamos probabilidad de empleo, prácticamente los modelos predecían que el inmigrante iba a encontrar trabajo en cualquier lugar de Colombia.
porque los datos era eso lo que estaba mostrando, ¿sí? Cuando se considera empleo informal, prácticamente es como si se dijera, ah, no, sí, es casi seguro que donde vaya va a encontrar algún tipo de empleo. Pero nosotros no queríamos algún tipo de empleo, queríamos más medir esa probabilidad de acceso a un empleo decente, ¿sí? Y pues el empleo formal es el camino por donde se puede tener acceso a derechos laborales, a prestaciones sociales, y pues nuestro proyecto no solamente es empleabilidad, sino también velar por el bienestar del migrante, y por eso finalmente decidimos quedarnos nada más con probabilidad de empleo formal. Entonces, en esta etapa de modelado probamos varios modelos, teníamos de nuestra base de datos un subconjunto de datos que usamos para entrenamiento y el resto pues ya para predicción, y al final pues nos quedamos con el mejor modelo, el que mostró las mejores métricas. Aquí tengo en esta tabla las probabilidades promedio de empleo formal para los migrantes por departamento. ¿Cómo así? Bueno, aquí, digamos, cogimos toda la base de datos que estábamos utilizando, le calculábamos la probabilidad de empleo formal y hacíamos un promedio por departamento. Una primera observación es que las probabilidades no son muy altas en ninguno de los departamentos. Como vemos, no hay ninguno que tenga un promedio de probabilidad por encima de 30%. Otra cuestión que nos llamó la atención fue que hay algunos departamentos que tienen más alta esa probabilidad promedio de empleo formal. Entre esos tenemos Valle, Antioquia, Atlántico, Bogotá, mientras que hay otros departamentos que por el contrario tienen más baja esa probabilidad. Aquí en rojo están los que vemos que son como los de menor probabilidad promedio. Tenemos La Guajira, Magdalena Norte de Santander. Y algo curioso es que, por ejemplo, La Guajira y Norte de Santander son departamentos fronterizos que tal vez son de los que más atraen a los migrantes, pues porque están allí cerca de la frontera. Además, tratamos de analizar qué variables eran las que más estaban impactando esa probabilidad de empleo formal. Aquí tenemos separadas las variables que estaban mostrando una influencia negativa de las que estaba mostrando una influencia positiva. Entonces, por ejemplo, en la influencia negativa tenemos actividad económica, servicio doméstico a hogares. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una ocupación que tiende a bajar la probabilidad de encontrar empleo formal. El nivel de educación secundario también tiende a bajar esa probabilidad. También los migrantes que tienen menos de un año en Colombia y que no tienen experiencia laboral tienden a ver una menor probabilidad de empleo formal. Por otro lado, en influencia positiva tenemos que aquellos migrantes que tienen nivel de educación superior o universitaria, que tienen género masculino y experiencia laboral previa, tienden a tener mayores valores de probabilidad de encontrar empleo formal. Aquí, por ejemplo, ya se va notando algunas cosas, como por ejemplo la brecha de género, pues vemos aquí que los de género masculino tienden a tener una mayor probabilidad de empleo formal. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos llamado el perfil más favorecedor y el menos favorecedor, ¿sí? Esto, pues, es de los resultados que nos está entregando el algoritmo. Entonces, o mejor dicho, la etapa de modelado, que es de la que hemos hablado hasta ahora. Entonces, en perfil más favorecedor, lo que hemos hecho es un resumen de cuáles son esas características de migrantes que les hace un poco menos difícil encontrar empleo formal. Aquí pues tenemos que género masculino, entre 18 y 26 años, que sea jefe de hogar, soltero, un nivel de educación superior o universitaria con experiencia laboral previa, en ramas de actividades inmobiliarias, educación, servicios sociales, actividades culturales, que tienen más de 5 años y que tienen una disponibilidad de entre 39 y 48 horas a la semana. Por otra parte, este otro perfil que tenemos a la derecha, pues pareciera que le corresponde a las personas que tienen más dificultad en conseguir empleo formal, género femenino, adultos mayores, que no son jefes de hogar, son separados o viudos, no tienen educación
no tiene experiencia previa, su ocupación se relaciona con hogares privados con servicio doméstico y tiene un poco tiempo en Colombia y baja disponibilidad de trabajo semanal. Bueno, una vez pasada la etapa de modelado, que nos da la probabilidad de empleo formal a cada individuo en cada departamento, entonces ya viene la etapa de mapeo y asignación. En un primer paso, pues en mapeo lo que tratábamos de hacer era llevar esa probabilidad ya a casos por familia, porque el migrante por lo general no se va a reubicar solo, ¿sí? Sino pues toda la familia. Entonces aquí, para hacer ese mapeo, usamos la siguiente métrica. Para hogares de 4 personas o menos, la métrica que usábamos era la probabilidad de que por lo menos un miembro del hogar consiguiera empleo formal. Y para hogares de más de 4 miembros, que por lo menos 2 miembros del hogar consiguieran empleo formal. Entonces, al final, lo que teníamos era una matriz en donde teníamos a las diferentes familias con esa métrica para cada departamento. Luego, con esa información, pasamos a la etapa de asignación, en la que ya a cada familia finalmente se le haría una recomendación de dónde podría ubicarse para maximizar esa probabilidad de esa métrica, ¿sí? que está relacionada con el éxito en encontrar empleo formal. Esa asignación tiene que respetar ciertas restricciones. En nuestro caso, incluimos algunas restricciones, por ejemplo, de requerimientos de educación y salud. ¿Cómo así? Bueno, porque si tal vez la familia tiene niños pequeños o personas en edad escolar, entonces es necesario que al departamento donde se le haga la recomendación, pues haya una buena cobertura en educación. Si tiene requerimientos especiales en salud, pues lo mismo. También lo ideal sería que el departamento tuviera buena cobertura de salud. Asimismo, también hablamos de capacidades de las localizaciones. ¿Cómo así capacidades de las localizaciones? Bueno, un departamento puede de pronto ser muy bueno, pero lo más prudente no sería recomendarle a todas las familias de migrantes que se vayan para allá, sino que debíamos tratar de poner algunos topes en esa capacidad de recepción que tienen los departamentos. Eso lo hicimos a través de un análisis en el que para cada departamento usamos varios indicadores. Entre ellos está pobreza monetaria, nivel de vida, cobertura en salud, acceso a educación, oferta laboral versus demanda. Y con esos indicadores hicimos un análisis de clusters, ¿sí? En el análisis de clusters, pues lo que mirábamos era tratar como de agrupar los departamentos que tuvieran esos indicadores afines. Al final, pues nos quedamos en el análisis, el resultado pues nos dio 3 grandes clusters. Este clúster que está como en rojo es de los departamentos que tenían mejores indicadores. El azul es de los que tiene indicadores como no tan buenos, no tan malos, y los de verde son los que los tienen como menos favorables. Y pues tratamos, de acuerdo con esto, de asignar unas capacidades de manera coherente. A los rojos les tratamos de asignar un poco más de capacidad, a los azules un poco menos y a los verdes un poco menos que a los azules, ¿sí? Esto, curiosamente, nosotros tratamos de jugar con diferentes topes, ¿sí? Para cada uno de esos clusters. Y algo que encontramos fue que si no poníamos ningún tope, de todas formas el modelo por sí mismo, naturalmente, trataba de asignar más familias a estos departamentos del clúster rojo, un poco menos a los de azul y un poco menos a los de verde. En realidad la incidencia de los topes no fue muy grande y pues eso nos dio un poco de tranquilidad respecto a esa introducción pues, de algo externo que nosotros estábamos haciendo, porque correspondía con lo que ya el modelo estaba encontrando. Aquí tenemos el resumen, el gran resumen de los resultados que obtuvimos, ¿sí? De aquí quisiera llamar la atención a lo siguiente. ¿Cómo funciona esta gráfica? Acá en la izquierda tenemos el origen, el departamento origen, y a la derecha el departamento destino.
¿sí? Y esto está mostrando cómo nuestro algoritmo haría la redistribución de familia. Quiero aclarar que esto pues es lo que obedece a esa información de datos históricos y pues no es una sugerencia subjetiva que nosotros estemos haciendo, sino sencillamente es al aplicar el algoritmo que es lo que obtenemos. Quisiera llamar la atención, por ejemplo, a que lo que son los departamentos de Valle, Antioquia y Bogotá serían los grandes receptores y eso pues obedece a que pues tienen mejores indicadores de los que nosotros consideramos. Mientras tanto, por acá por el lado izquierdo, veríamos que el algoritmo estaría sugiriendo que muchas familias salieran de norte de Santander, ¿sí? Pues porque no estarían allí muy favorecidas en cuanto a esa probabilidad de encontrar empleo formal. Está aquí norte de Santander, La Guajira, ¿sí? De pronto Bogotá se ve también un poquito grueso acá, lo mismo que Atlántico, pero son localidades que también tienen una recepción acá importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de resaltar norte de Santander y La Guajira, que son dos de los departamentos en donde mayor concentración se tiene de migrantes, pareciera que no es la mejor opción cuando se está tratando de maximizar esa probabilidad de encontrar empleo formal para las familias. Ahora, con base en eso, en ese algoritmo pues, que desarrollamos, entonces ya tenemos algo para hacer acá análisis. Como una primera conclusión tenemos que a partir de esa redistribución propuesta por el algoritmo, hay una mejora de 56.3% en la probabilidad promedio de empleo formal respecto a cómo están las cosas ahora. Para de pronto entender un poco mejor cuál es esa respuesta que nosotros estamos obteniendo del algoritmo, aquí tenemos unos ejemplos. Este es un caso de un hogar de una sola persona. Esa persona es de género masculino, entre 26 y 59 años, jefe de hogar, tiene nivel de educación media, experiencia laboral, este es su rama de actividad y bueno, estos son otros datos. Ahora mismo esa persona está ubicada en norte de Santander. Y acá tenemos cuáles serían las mejores ubicaciones en cuanto a probabilidad de encontrar empleo formal, ¿sí? En nuestro ejercicio, a esta persona se le ubicaría en Tolima y con esa decisión se le mejoraría esa probabilidad de empleo formal en un 88.5% respecto a cómo está ahora. Este es otro caso de un hogar con 3 miembros, ¿sí? Ubicado hoy en Atlántico o inicialmente en Atlántico con probabilidad de empleo formal de 20.6%. Acá tenemos los lugares en donde tendría mejores probabilidades de empleo formal y entonces el algoritmo haría la recomendación de asignarlo acá a Valle con una mejora porcentual de 52.9% en esa probabilidad de empleo formal. Ahora, esto pues es lo que nosotros obtenemos objetivamente, numéricamente del ejercicio del algoritmo, pero también queríamos conocer qué dicen los migrantes y cuál es su opinión al respecto. Entonces hicimos una serie de grupos focales y aquí tenemos algunas conclusiones de esa actividad. En los grupos focales teníamos población irregular y población regular. En cuanto a integración económica, ambos grupos coinciden en que es más fácil encontrar trabajo informal que formal, ¿sí? Y bueno, que también han sufrido mucho de pagos injustos, horarios extendidos y algo de discriminación. En cuanto a capacitación, es curioso encontrar una diferencia muy marcada. En la población irregular, todos dijeron que estaban dispuestos a capacitarse para mejorar sus probabilidades de conseguir empleo. Pero en la población regular hay mucho escepticismo frente a esas capacitaciones. O sea, el sentir general es como que no sirve mucho capacitarse porque de todas formas va a ser muy difícil encontrar trabajo. Y pues algo que nos interesaba muchísimo era saber si había interés en una herramienta como la que estábamos diseñando.
y ambos grupos manifestaron que sí tenían mucho interés en que tal vez se les pudiera dar mayor información acerca de qué tan probable era que consiguieran empleo formal para poder tomar esa decisión de dónde ubicarse. Con base en el proyecto, nosotros estamos pensando o estamos considerando recomendar algunas estrategias. Por una parte, las capacitaciones, sobre todo para la población irregular, que ellos están muy abiertos a esa posibilidad, y ojalá teniendo en cuenta cuáles son las ramas que tienen mayor oferta de empleo formal y cuáles son los perfiles menos favorecidos. En cuanto a las ramas, por ejemplo, hay unas como estas que tenemos en la tabla más a la izquierda, que son las que tienen mayores probabilidades de empleo formal, mientras que las que están acá en el centro son las que tienen menores probabilidades de empleo formal. También es necesario desarrollar estrategias o políticas gubernamentales que tengan prioridad en formalidad de prestaciones sociales y hacer pues un fomento de empleo formal en regiones críticas, como estas que tenemos acá, dentro de las que se encuentran departamentos que son muy atractivos para los migrantes. Como conclusiones, quisiéramos resaltar que en general encontramos bajas probabilidades de empleo formal para los migrantes. Hay algunos perfiles que tienen mayores dificultades, como veíamos, el género está haciendo una diferencia, la educación, algunas ramas de ocupación. De acuerdo con los resultados, hay un potencial, ¿sí?, de la metodología propuesta de mejorar esas probabilidades de empleo formal para los migrantes. Y la gran limitación con la que nos encontramos fueron los datos. 21.000 datos pueden sonar a que son muchos, pero en realidad, por ejemplo, había ramas de actividad en donde teníamos pocos datos. Además, con base en lo que tenemos en el DANE, no sabemos cuáles migrantes están en condición de regulares y cuáles en condición de irregularidad, lo cual sería pues muy importante saber. Entonces, como trabajo futuro, lo primero sería tener más datos, ¿sí? Y en eso pues estamos muy emocionados con la encuesta de caracterización de Migración Colombia. Estamos a la expectativa de que se va a compartir allí y que pudiéramos utilizar. También tenemos pendiente hacer la herramienta funcional. Nos gustaría que esto pudiera estar a disposición de los migrantes y que ellos puedan consultar qué tan probable es que les vaya bien consiguiendo empleo formal en cada uno de los departamentos de Colombia para tomar mejores decisiones. Seguir pues validando nuestros resultados, tener retroalimentaciones. También nos gustaría incluir análisis de ingresos, no solamente mirar empleo formal, sino ver también cómo están los ingresos, analizar cómo ha impactado el COVID-19, toda la experiencia de los migrantes en materia laboral. Y algo que también tenemos allí presente es, bueno, cómo podemos hacer ese matching de las necesidades de trabajo en los diferentes departamentos versus las habilidades que ya poseen los migrantes y tratar como de conectar esas dos cosas. Con eso pues terminaría y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gina, por la presentación. Vamos a abrir un pequeño espacio entonces para preguntas, comentarios que tenga la audiencia. Aquí arranco con una primera pregunta que nos hacen a través del chat y quisiera decir que ya tenemos más de 50 personas conectadas, invitarlos a todos a que participen activamente digamos, del chat, preguntando en cualquier momento y al final de cada presentación leeremos las preguntas. Entonces, Enrique José García pregunta, ¿cómo han preparado la data de entrenamiento para garantizar la imparcialidad del modelo hacia diferentes perfiles demográficos, géneros, etcétera? Y entre paréntesis escribe perfiles favorecedor versus menos favorecedores. Bueno, les decía que una de las limitaciones que nosotros hemos tenido ha sido en relación con los datos, pero son los mejores datos con los que contábamos. Por ejemplo, había algunos datos del RAM, de algunas encuestas diversas de varias organizaciones, pero
tal vez había información incompleta o había preguntas que no estaban incluidas y que a nosotros nos interesaban. Y bueno, después de todo el DANE, pues es el Departamento Nacional de Estadística. Entonces decidimos quedarnos pues con la base de datos del DANE. Sí tuvimos algunos desbalances en cuanto a que había más datos de ciertas ramas, de alguna variable, ¿sí? Entonces tuvimos que hacer unas operaciones de balanceo, ¿sí? De datos. Acá en la presentación no quise entregar mucho detalle técnico de los procedimientos ya, de la parte cuantitativa de lo que hicimos, pero con muchísimo gusto pudiéramos compartir con quienes deseen un reporte ya más técnico. Pero bueno, en conclusión, lo que tuvimos que hacer fue allí operar algunas actividades de balanceo. No sé si el profesor Daniel aquí, que también participó del proyecto, quiere agregar algo. No, es así, es así. Decirle a Enrique que siempre verificamos balanceos en las clases, fue una de las estrategias, y también que tomábamos información, digamos que el DANE cuando realiza las encuestas, toma muestras representativas de la población, tiene en cuenta incluso unos factores de expansión que hacen representativa cada observación dentro de la muestra. Entonces, digamos que de esa manera fue que tratamos de darle un equilibrio a los diferentes perfiles que teníamos en la base de datos. Solamente comentar que sí ahondamos en ciertos perfiles. De pronto, consideramos que para las autoridades puede ser de gran interés ayudar a aquellos perfiles más vulnerables. Entonces, de pronto, hicimos filtros digamos, para esos perfiles y le pusimos la lupa, por decirlo de alguna manera, a esos casos para poder ofrecer de pronto unas soluciones un poco más específicas. ¿Listo? Aquí hay una segunda pregunta, aprovechando, antes de que se nos vaya la ingeniera Gina, la realiza Joseph Martínez. Nos dice, es una pregunta, le dice, ¿la población de los departamentos fue incluida en el modelo? Pregunta puntualmente porque dice que en Bogotá ya hay una gran cantidad de migrantes y sugerir que vayan más allá, eso puede limitar como su acceso, como saturar el mercado, le entiendo yo a Joseph. Sí, Joseph, consideramos para el tope la población del departamento y la población de migrantes que hay en el departamento. De hecho, esos topes de los que hablábamos, de que decíamos, bueno, máximo cuántas personas pudiéramos mandar, por ejemplo, para Bogotá, lo veíamos como un porcentaje veíamos el total de migrantes que estarían finalmente en Bogotá como un porcentaje de la población que ya está en Bogotá. Y cuidando de que eso no se incrementara de una manera demasiado, como digamos, excesiva, ¿sí? Entonces, y de hecho al final lo que hacíamos era no tanto cuántos más podemos mandar, sino qué tope final se podría manejar en cada departamento, incluyendo pues a los que están y se quedan y los que podrían llegar. Así es, así, ingeniera, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que igual a todos los asistentes, si incluso tienen preguntas, algún ponente que ya, digamos que ya pasó, igual pueden hacerlas a través del chat y quizás se puedan ir respondiendo por ese medio también para que no queden con ninguna duda. Vamos a dar entonces paso a nuestra segunda ponencia del día, la cual está titulada Mantenerse conectado, encuestas de WhatsApp automatizadas y de bajo costo. Esta ponencia será desarrollada por el doctor Duncan Lawrence, quien es el director saliente, el director ejecutivo saliente del Immigration Policy Lab de la Universidad de Stanford. El doctor Lawrence recibió su doctorado y maestría en la Universidad de Colorado Boulder y su licenciatura en Hamilton College. Ha liderado equipos y proyectos de investigación en Estados Unidos y en toda América Latina. Además, quisiera decir que contamos con la fortuna de tener nuestro campus
aproximadamente hace unos 2 años, y digamos que fue una persona que nos ha ayudado demasiado a lo largo de este proyecto de investigación que la ingeniera Ina acaba de presentar. Digamos que ha sido un enlace y un apoyo constante para nosotros, una guía sin duda. Así que le damos una cordial bienvenida a este espacio, al profesor Duncan, para que por favor nos pueda compartir su presentación el día de hoy. Gracias, Daniel. Y bueno, gracias a todos por la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo método que, bueno, ahí está, de encuestas de WhatsApp. Y voy a compartir hoy como el método y también el estudio de caso que hemos realizado en el último año en Colombia con la organización que se llama Mercy Corps, para entender la situación de la población venezolana. Bueno, les pido 2 cosas. Uno es, si quiere ver cómo funciona la encuesta, puede escanear el código de QR que se ve en la pantalla con su celular y puede empezar una encuesta. Lo siento que la encuesta sale en inglés, no tenía tiempo para traducirla, pero es un ejemplo para que ustedes sepan un poco cómo funciona el sistema que hemos construido. Y la otra cosa, bueno, les pido paciencia por mi español. Entonces, si hay algo que no entienden, puede avisarme en el chat y puedo responder en una manera mejor. Ya, entonces, para empezar, un poco sobre el Immigration Policy Lab, que está en la Universidad de Stanford. Nosotros usamos métodos científicos y rigurosos con el propósito de evaluar las políticas de inmigración. Y nuestra idea es proporcionar o ofrecer nueva evidencia de la política que funciona y lo que no funciona en el mundo. Y también formamos y forjamos asociaciones de investigación con gobiernos, ONG, con el propósito de diseñar nuevos programas y herramientas para apoyar la integración de inmigrantes. Y yo voy a hablar hoy sobre una herramienta de WhatsApp que hemos diseñado. Y la última cosa es que estamos intentando de utilizar como un modelo experimental de ciencias sociales para empoderar a los académicos con métodos rigurosos de investigación, con el sentido que queremos que los académicos estén trabajando en preguntas que tiene, bueno, algo importante para ofrecer al mundo, no solo como al mundo académico, digo yo. La motivación del proyecto. Una de las cosas no sé cuántas de las personas aquí en el webinar hoy trabajan como en el mundo de encuestas, pero uno de los problemas que siempre enfrentamos es el alto costo de tiempo y recursos para realizar una encuesta en persona, por ejemplo, cara a cara, cuando tiene que ir a la casa de una persona y hacer la encuesta, y también por teléfono. Entonces, a veces es imposible hacer la encuesta por el costo. También hay un deseo de mantenerse en contacto con poblaciones migrantes, los que están cambiando el lugar donde está viviendo, cruzando fronteras. Entonces, cuando una persona cambia el país donde está viviendo, el número de teléfono cambia. Entonces, si está haciendo una encuesta de panel, es casi imposible a veces encontrar a la persona una vez cuando ha cruzado a otro país y tiene que cambiar su celular. También durante la pandemia hubo, bueno, y todavía, algo muy importante para las organizaciones sin fines de lucro fue encontrar maneras de mantener conexión con clientes remota, porque no podía hacer como su proceso normal de hacer entrevistas en persona y tener contacto con clientes directamente. Y el otro es, siempre estamos buscando una manera de usar tecnología comercial que existe, y hay un montón de empresas en el mundo que están utilizando este tipo de tecnología, pero para organizaciones sin fines de lucro que no realmente tienen los recursos para hacerlo. Entonces, eso fue la motivación del proyecto. La oportunidad para un método de encuesta innovador. Y yo voy a hablar sobre cómo llegamos a un bajo costo
por ejemplo, de hacer una encuesta de WhatsApp de 19 preguntas, sale alrededor de 30 centavos. Entonces, es muy barato para hacerlo. También es automatizado en el sentido que no tiene un gran equipo de gente para hacer llamadas o hacer la encuesta. Vamos a utilizar la API de negocios comerciales para enviar las encuestas, y también la plataforma de WhatsApp es una plataforma mundial en el sentido que no solo se puede hacer las encuestas en Colombia, en los Estados Unidos, pero en todas partes. Entonces tiene un montón, billones de usuarios, y entonces por eso utilizamos esta plataforma. Yo voy a dar un resumen del sistema para entender cómo al nivel alto para implementar las encuestas automatizadas de WhatsApp. Entonces, les digo que el equipo mío, cuando nosotros empezamos hace casi un año para hacerlo, nosotros no tuvimos experiencia de trabajar con WhatsApp y otras plataformas y otros sistemas. Entonces, todo fue nuevo para nosotros. Y les digo porque nosotros tenemos un manual técnico, les voy a compartir el enlace al final, para guiar otras personas, otras organizaciones, investigadores para hacer lo mismo. Entonces fue un proceso de aprendizaje para nosotros y esperamos que pueda hacerlo para ustedes también. De acceder sistemas, hay 4. Uno se llama WhatsApp Business API, otro se llama Facebook Business Manager. Esos son los sistemas que uno necesita para tener acceso a la plataforma de WhatsApp para enviar mensajes automatizados. La otra es algo que se llama Twilio. Eso es un sistema de mensajes, de comunicación en realidad. Puede enviar mensajes y también hacer llamadas a través del sistema de Twilio. Y el otro, y el cuarto, es el Google Developer Console. Eso es como nosotros mantenemos como la lista de contactos, de números de WhatsApp para enviar los mensajes, y también es donde nosotros vamos a guardar la información, las respuestas que recibimos de las encuestas. Como cada encuesta, hay que diseñar el cuestionario. Es importante en WhatsApp entender como la cantidad de preguntas, el orden, tipo de preguntas, porque hay un límite en la plataforma de WhatsApp de los tipos de preguntas que uno puede hacer. También para nosotros, en el contexto de hacer estas encuestas en Colombia con la población venezolana, fue muy importante hacer algunas preguntas de verificación de identidad. Eso fue a propósito de entender quién estaba respondiendo, porque nosotros tuvimos una base de datos de clientes de la organización Mercy Corps. Y voy a hablar un poquito más sobre las preguntas de verificación. También nosotros generalmente encuestas en idiomas distintas. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos una encuesta de refugiados que tiene como 13 idiomas. Entonces, es necesario hacerlo, y puede hacerlo también en la plataforma de WhatsApp, tener idiomas que son distintos a español y inglés. Y como el último proceso de diseñar es usar algo que se llama Twilio Studio para hacer la lógica de ramificación y mensajes de ayuda. Una de las cosas que es muy importante es, si una persona no entiende cómo hacer la encuesta, puede pedir ayuda dentro de WhatsApp y recibir como instrucciones para hacerlo. De enviar la encuesta, utilizamos, como ya les dije, una configuración de contactos en Google Sheets. Y también es muy importante de entender lo que está pasando cuando están enviando las encuestas salientes. Y últimamente, si ustedes escanearan el código de QR, ya puede ver que los participantes completan la encuesta dentro de WhatsApp. Entonces, todos los otros sistemas son para los que están haciendo la encuesta, pero no los encuestados. Los encuestados solamente va a ver todo el proceso dentro de WhatsApp.
Y el último paso del proceso es recoger los datos. Y dentro de la plataforma se puede tener como respuestas aceptadas por la lógica de la encuesta, también respuestas no aceptadas. Entonces, si alguien escribe, no estoy seguro, eso no es como una respuesta lógica, va a recibir un mensaje de error. Y últimamente, no va como recoger datos todo el tiempo, pero este número en WhatsApp existe. Entonces, por ejemplo, si hace una encuesta un mes y 2 meses después, alguien escribe el número, necesita como un mensaje entrante durante este periodo inactivo de la encuesta también, para que la persona no piensa que puede responder a la encuesta en cualquier momento. Para ustedes que quieren ver los detalles técnicos, aquí tienen una página de web donde puede ir. Nosotros allí tenemos, por ejemplo, el código que necesita para hacerlo en Google y también en Twilio. Y también tenemos un manual, un técnico, que es como guía para hacerlo completamente, de un paso al otro. Entonces, esperamos que pueda encontrar la información que necesita allá. Bueno, les digo que sale en inglés y eventualmente nosotros tenemos la meta de tener como esta guía en idiomas distintas. Bueno, el estudio de caso. Esa es la situación de venezolanos en Colombia. Yo voy a hablar un poco sobre los resultados, pero primero un poquito sobre el proyecto. Este fue un proyecto en colaboración con la organización que se llama Mercy Corps, que tiene su oficina en Colombia y ofrece un montón de apoyo a la población venezolana. Entonces, Mercy Corps tenía, la idea de hacer como una encuesta cada 3 meses de la población de clientes venezolanos que tiene durante el último año. Entonces, esa población de estudio fue alrededor de 2.600 venezolanos, clientes de Mercy Corps. Y la primera encuesta no fue una encuesta en WhatsApp, fue una encuesta al principio del programa de Mercy Corps, y allí tenían características demográficas, y también muy importante para esta plataforma es el consentimiento para mensajes de WhatsApp. Si no tiene consentimiento de un individuo, no puede mandar un mensaje automatizado a una persona. Entonces, eso fue como parte del proceso. Y tuvimos durante el último año, cada 3 meses, una encuesta de WhatsApp. Entonces, 3, 6 y 9 meses después de hacer la primera encuesta. Y originalmente, antes de la pandemia, cuando nosotros estábamos organizando el proyecto, Mercy Corps tenía un interés en entender cómo los venezolanos piensan sobre el proceso de inmigración dentro y afuera de Colombia. Entonces, en el sentido, si había gente que decidieron de ir a Ecuador, a Perú, a Chile. Entonces, tuvimos e incluimos preguntas sobre inmigración y tuvimos también resultados adicionales, por ejemplo, calidad de la vivienda y seguridad. Acceso a la atención médica. Otra pregunta es muy importante es de entender la situación de la población de venezolanos, los clientes de Mercy Corps. Entonces, sobre el método y resultados preliminares, nosotros tuvimos dentro de este grupo alrededor de 2.000 participantes que tenían un número de WhatsApp válido. Y tuvimos alrededor de 76% respuestas. Lo bueno del sistema, este es dentro del mundo de encuestas, este es un nivel alto. Lo bueno fue la tasa de finalización. Dentro de los quienes iniciaron la encuesta, casi todos terminaron la encuesta. Entonces, eso significa que el sistema, es fácil para manejar para una persona. Entonces, es buenísimo tener este nivel de descarte tan bajo. Y también,
el otro para nosotros fue la identidad del encuestado. Nosotros tuvimos la primera encuesta que hizo Mercy Corps y allí tuvimos datos demográficos. Nosotros utilizamos el nombre de la persona, el sexo y también el año de nacimiento para asegurar que la persona que estaba respondiendo en WhatsApp fue la persona que hizo la primera encuesta. Y alrededor de 90% nosotros pudimos como hacer este vínculo entre la base de datos y la encuesta de WhatsApp. Entonces, para nosotros significa dos cosas. Uno es que hay personas que están compartiendo un teléfono y también un número de WhatsApp. Entonces, no es siempre que un número corresponde a una sola persona. Entonces, eso es muy importante. Y la otra es que este sistema de identificación funciona bastante bien de hacer como estos característicos para hacer este vínculo entre las bases de datos. Con respecto al costos de la encuesta, el costos promedios, nosotros tuvimos una encuesta de 22 preguntas y salió como alrededor de $3 estadounidenses. Eso es baratísimo en comparación con algo, por ejemplo, con una encuesta telefónica. Nosotros tuvimos un propuesto estimado para esta encuesta y de WhatsApp salió como un 25% del costo. Entonces, conclusiones y próximos pasos. Bueno, el método minimiza los costos y de tiempo y también los recursos necesarios. Entonces, para nosotros es una manera para las organizaciones y gobiernos que no tienen recursos para hacer como una encuesta muy grande o que tiene una población más pequeña que quiere hacer una encuesta. Es un método que minimiza los costos, entonces es algo como posible. También se puede recoger datos de alta frecuencia para guiar servicios. Entonces, si el gobierno o las organizaciones sin fines de lucro quieren tener como datos cada semana, cada mes, es algo que puede hacer con alta frecuencia. También hemos visto que gente se ha mudado a otros países. En el caso de los venezolanos, han regresado a Venezuela, pero nosotros hemos podido mantener contacto. Entonces, cuando preguntamos sobre dónde está viviendo una persona en el momento, hemos visto a gente en Colombia y regresando a Venezuela, utilizando el mismo número de WhatsApp. Entonces, el sistema en este sentido funcionó de mantener contacto aunque han cruzado la frontera y han cambiado posiblemente el celular. Y la otra es que en este sentido el sistema fue construido, bueno, en este caso solamente tuvimos como 2,000 encuestados, pero es fácil usar el sistema para un grupo mucho más grande de encuestados. Entonces se puede escalar como el sistema sin problema. Entonces esos son como bueno, los buenos del sistema y también yo creo que este sistema de WhatsApp se puede utilizar en otros contextos, parecido a Colombia, donde tiene una población de refugiados y también de inmigrantes para entender mejor su situación. Bueno, agradecimientos a Mercy Corps, que para nosotros fue muy clave de construir el sistema y también el apoyo financiero de UKAID y IPA y la ayuda que tuvimos con el código de la organización de Slalom. Y allí voy a terminar. Y no sé si Daniel vamos a responder a algunas preguntas.
Hay una pregunta de Juan. Me parece que Daniel se desconectó. Entonces, Juan pregunta, y la verdad es que Juan no entiendo muy bien la pregunta. Dice que cómo se manejó este tema al interior del diseño de la herramienta. Parece que Daniel tuvo aquí un problemita de conexión, entonces voy a tomar yo para ayudar a filtrar las preguntas para Duncan. Muchas gracias, Duncan, por tu presentación. Sí, están algunas que ya nos están llegando por aquí, por el chat. Nos dicen que excelente presentación. O hay una que dice sí, que les gustaría saber cómo se podría garantizar la muestra de la población sin sesgo si hay poblaciones que no tienen acceso a Internet y celulares y tipo smartphone, por ejemplo. ¿Qué significa sin sesgo? Que, por ejemplo, no esté más hacia un tipo de población que hacia otro. Ya, ahora entiendo. El tipo de la población. Gracias. Bueno, Daniel tiene, completamente razón en el sentido que la población puede ser diferente, que tiene acceso a un celular, a un smartphone y también que tiene WhatsApp. Nosotros al principio, lo que pasa es que en la primera encuesta es toda la población cliente de Mercy Corp. Entonces tenemos como la base de datos completo y no vemos dentro de la gente, tenemos características sobre número de personas en la casa, tamaño del hogar, dónde está viviendo, y no vimos una diferencia entre los que tienen un número de WhatsApp válido y los que no. Pero estoy de acuerdo que no es como una muestra universal de la población y es posible que los que, por ejemplo, son más vulnerables no tienen un smartphone, por ejemplo, y no puede participar en la encuesta. Entonces, eso fue una de las cosas que hablamos con Mercy Corp al principio, pero para como tener un sistema para mantener contacto con la mayoría de los clientes, eso fue el sistema que nosotros podíamos usar. Y entonces, pero bueno, esta pregunta es muy importante y yo creo que, por ejemplo, si quiere tener una muestra que sea representante de la población venezolana en total, puede ser un problema en este sentido, sí. Aquí ya llegó Daniel. Si tienes alguna otra por allí filtrada, Daniel. Excelente. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Yo lo seguí escuchando. Por lo pronto no, agradecer a Duncan. Creo que siguen llegando preguntas. Sin embargo, por temas de tiempo, creo que vamos a poder tomar solamente una por persona a la vez. Y de pronto las otras sí vamos a tener que analizarlas a través del chat. O incluso al final de todo el espacio, tratar de responderlas en caso de que sea posible. Pero sí, nuevamente, reiterar nuestro agradecimiento a Duncan por su presentación y por todo el acompañamiento, repito, a lo largo de estos 2 años, que sin duda han sido valiosos porque gracias a él, digamos que nos ha compartido mucha de la experiencia, tanto personal como el IPL, y nos han contribuido enormemente para el desarrollo de nuestro proyecto. Gracias, Daniel. Seguimos entonces, continuamos con aproximadamente unos 50 personas conectadas. Vamos a nuestra siguiente ponencia, es la tercera, titulada Capacidad de absorción, lecciones aprendidas del caso colombiano. Será dictada por la doctora Catherine Palacio. La doctora Catherine Palacio es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte. Es ingeniera industrial, tiene una maestría en la misma universidad y un doctorado en Engineering Management en Old Dominion University. Su trabajo se centra en la aplicación de sistemas, iniciativas y herramientas de gestión de conocimiento para mejorar el desempeño en diferentes entornos, especialmente el sector salud. Y el día de hoy nos hablará un poco más en cuanto a un proyecto que se encuentra trabajando en todo el tema de migración. Doctora Catherine, bienvenida. Gracias, Daniel.
Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que se me da de compartir parte de los resultados que hemos venido sintetizando hasta el momento sobre las lecciones aprendidas del caso colombiano en un proyecto que está enmarcado en la capacidad de absorción de las comunidades o regiones de acogida. Este proyecto se está desarrollando en colaboración con la Universidad de Old Dominion, específicamente con VMAS, que es el Centro de Modelación, Análisis y Simulación de Virginia, y la Universidad del Norte. El equipo de trabajo corresponde al grupo de investigación de este centro de investigación Story Modelers, y los líderes del proyecto desde Estados Unidos son el doctor José Padilla y la doctora Erika Friedenland. Nosotros desde Uninorte estamos participando como el equipo consultor para el levantamiento de datos e información y procesamiento de los datos desde Colombia. Un poco para mencionarles cómo vamos a tratar la sesión. Quisiera primero hacer una contextualización del proyecto de capacidad de absorción y luego me quiero referir a qué nos está diciendo los datos hasta el momento. Este es un proyecto que todavía tiene año y medio para su ejecución, pero hasta el momento hemos tratado de sintetizar lecciones aprendidas que se derivan de los datos. Vámonos entonces a hablar un poco sobre el proyecto. El proyecto se titula Computational Framework for Absorptive Capacity. Específicamente, el proyecto se encuentra financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, a través de la iniciativa Minerva, y se extiende hacia el año 2022. Y específicamente trata los casos de estudio de lo que está sucediendo en Grecia, específicamente en la ciudad de Lesbos, en Colombia, específicamente lo que sucede en Cúcuta y Barranquilla y algunas poblaciones del departamento del Atlántico y lo que está sucediendo en el sur de África. Nos interesa responder a una pregunta en el marco del proyecto, y es entender cómo una región, como un país, como una comunidad absorbe una rápida y masiva llegada de población migrante. Y en este sentido, cuando hablamos de absorción, estamos hablando aquí de la absorción de las necesidades de esta población que está llegando de manera masiva. Nos interesa saber qué hace o dice el gobierno, qué hace o dicen los locales, las organizaciones de cooperación internacional, los medios de comunicación. Y la idea es que el proyecto, el fin último, el impacto de esto es que se logre apoyar la estabilidad social en comunidades de acogida futuro, aprender de estos tres casos para poder dar soluciones o estrategias o emitir algunas estrategias que nos permitan manejar la crisis o responder rápidamente y absorber rápidamente a las poblaciones migrantes. La dinámica de la capacidad de absorción, ¿cómo la entendemos? Hay tres fenómenos que están causando el desplazamiento forzado. Uno es el conflicto, los cambios ambientales y las dificultades económicas. Por ejemplo, las personas que se mueven a través de Grecia han sido parte del conflicto de Siria, Afganistán e Irak. Una de las razones por las cuales se escoge Sudáfrica es por la sequía que sufrió hace varios años. Y ejemplo de dificultades económicas es la realidad de la migración venezolana. Entonces, digamos que estas tres causas están enmarcadas en estos tres casos de estudio que se están analizando y comparando. En la medida que se da ese desplazamiento forzado, que se da a diferentes velocidades, entonces se requiere absorber las necesidades de estas personas, como se mencionaba anteriormente, y para eso se requiere tener recursos para satisfacer esas necesidades, recursos que son escasos, inclusive en algunos casos escasos para la región que está acogiendo a la población migrante. La pregunta es entonces si la población, la región, la comunidad es capaz de absorber y cómo se puede proveer acceso a esos recursos en el largo plazo. Digamos que nuestra investigación se centra
específicamente en lo que está sucediendo en la población de acogida y llega el scope de la investigación es hacia responder sobre la capacidad de absorción. Digamos que entendemos que esa capacidad de absorción es previa a la integración y que en la medida en que exista cierto nivel de absorción, se pudiera tener la capacidad también de integrar. Otro aspecto importante que se resalta en esta diapositiva que estoy presentando es la forma como nosotros entendemos la capacidad de absorción. Es una función, en este momento hemos analizado 4 aspectos. Uno es la parte de gobernanza, el gobierno, la sociedad, la infraestructura y el medio ambiente. Digamos que la capacidad de absorción es función de esas 4 dimensiones. Este medio ambiente entra recientemente en el análisis y digamos que para el caso de Sudáfrica cobra una importante relevancia. Entonces, por ejemplo, se da que en cuanto a aspectos del gobierno nos interesa saber si el gobierno cuenta con liderazgo y coordinación y qué políticas han favorecido la absorción. En cuanto a la sociedad, por ejemplo, ¿qué provee la sociedad? ¿Qué tanto provee la sociedad? En cuanto a infraestructura, por ejemplo, ¿qué tanta capacidad de absorción tiene nuestro sistema de salud? Si tenemos esa capacidad, ¿qué tanto tenemos? ¿Qué tanta capacidad tiene nuestro sistema de empleo para satisfacer las necesidades de la población migrante? Y en últimas, lo que se quiere a través de estas 4 factores es saber cuál es el nivel de absorción y cómo este evoluciona a lo largo del tiempo. Si nos vamos hacia los datos, las fuentes de información, y los métodos que se están utilizando en este momento para entender la dinámica, podemos resaltar 4 grupos importantes. El primero son entrevistas que estamos haciendo hacia los actores involucrados en la realidad de la migración en cada una de las regiones. Específicamente, hemos estado haciendo en Colombia entrevistas con actores en Barranquilla, en Cúcuta y recientemente en Antioquia. Y también se está recogiendo información de las recientes conferencias de prensa que se están dando alrededor del Estatuto Temporal de Protección para venezolanos. Con base en esta información estamos haciendo análisis de contenido. También estamos recogiendo noticias de las 3 regiones y se está haciendo un análisis de las noticias de los periódicos locales y nacionales. En el caso de Colombia estamos revisando periódicos como El Espectador y El Tiempo a nivel nacional y los locales, La Opinión de Cúcuta y El Heraldo en Barranquilla. De esto se está haciendo análisis de contenido y se piensa hacer análisis de redes con base en esta información. También se piensa recoger información a través de encuestas sobre la percepción que tiene la población de acogida en relación con la llegada de migrantes y también información y datos de bases de datos públicas de los diferentes casos de estudio. Con esto se empieza a hacer análisis estadístico multivariado y también se está haciendo recolección de información de redes sociales, específicamente de Twitter, para hacer análisis de sentimientos y análisis de redes. Digamos que en este momento estamos procesando esta información. Hay algunas cosas que están en camino para poder tener toda la data que se requiere para el análisis. Bien, hasta ahora, ¿qué nos han dicho los resultados? Quisiera entonces compartir con ustedes esta línea de tiempo relacionada con la capacidad de absorción en Colombia, pero que es muy similar. Digamos que los elementos son similares a los que se están presentando en otras regiones. Esta línea de tiempo entonces recoge hechos importantes, situaciones importantes que se da en este proceso de absorción de la población migrante. Digamos que algunos de estos acontecimientos suceden mucho más rápido que otros dependiendo de la población. Digamos que en principio había una capacidad existente producto de la afinidad histórica entre los 2 países, entre Venezuela y Colombia. Había parte de capital social, estaba instalado y había una capacidad también existente debido a la respuesta de las diferentes organizaciones hacia el desplazamiento interno.
sin contar también toda la dinámica que se estaba dando en los territorios fronterizos. Digamos que había una capacidad existente para recibir migrantes. Se empieza a dar entonces la llegada de población migrante en diferentes olas, pero decimos que aquí hay un momento muy importante que es la llegada de la población retornada, de las personas que fueron deportadas. En ese momento, entonces, se da una respuesta local y una respuesta nacional. Se emiten una serie de regulaciones y políticas para dar respuesta rápida a la crisis. Sin embargo, el proceso migratorio se sigue dando y empiezan a llegar otras olas de migrantes, y estas respuestas del gobierno, de alguna manera, fueron insuficientes. Esa llegada de migrantes empieza a generar un cuello de botella muy grande de necesidades insatisfechas de la población migrante, y de alguna manera esto lo que hace es un efecto dominó hacia los diferentes sistemas. Entonces, este efecto dominó, por ejemplo, impacta el sistema de salud, por ejemplo, con deudas de atención a la población migrante. El sistema de salud también se impacta. Se empiezan a generar asentamientos informales por falta de vivienda. Entonces, ese efecto dominó empieza a afectar tanto a colombianos y tanto a migrantes. Y de alguna manera, si esa afectación hacia los migrantes no se daba, de alguna manera se empiezan a crear imaginarios, y es como si sí estuviera afectando a los colombianos. Entonces se empieza a ver diseminación de estos imaginarios y empiezan a aparecer los estereotipos que nosotros conocemos. Entonces empieza a aparecer desinformación y también divulgación de información errada, o no se da la comunicación adecuada sobre lo que está sucediendo. Digamos que la coordinación que se da entre el gobierno local y el gobierno nacional es insuficiente, y hoy día inclusive a través de las ruedas de prensa, de las conferencias que hemos visto de divulgación del Estatuto Temporal de Protección, todavía se sigue viendo una poca, o digamos no poca, sino todavía hace falta más coordinación entre el gobierno local y nacional. Empieza entonces a aparecer frustración de los locales hacia los migrantes. Frustración para nosotros es una de esas variables que nos permiten entender la capacidad de absorción. Y con esta frustración aparecen amplificadores de la frustración y reductores de la frustración. De los más importantes, por ejemplo, que podemos mencionar sobre amplificadores de la frustración, es la competencia o la percepción de competencia que se da por parte de los locales hacia los migrantes, y la percepción de inequidad cuando los locales ven que ciertos recursos están destinados hacia la población migrante. Ha habido otros amplificadores como los estereotipos que fueron tomando fuerza, y también las posiciones de ciertas figuras públicas que han manifestado sentimientos o han tenido una narrativa xenofóbica en medios de comunicación o redes sociales, que de alguna manera han validado el sentir de algunos locales. Reductores de esta frustración, por ejemplo, hemos observado a través de la narrativa, de las entrevistas, que la forma en que se está disciplinando los medios de comunicación para mitigar o para que haya inclusión ha mejorado. Ha habido campañas para mitigar la xenofobia, como la que lidera ACNUR, la campaña de Somos Pana, y de alguna manera la infraestructura de la ayuda humanitaria que ha estado en el país ha sido un reductor de esa frustración. Nosotros en el proyecto necesitamos conocer esos amplificadores y reductores y la métrica para ello, porque de alguna manera eso nos permite entender qué tanta capacidad de absorción tiene la región. De alguna manera, este proceso empieza a aparecer presión hacia el gobierno nacional, y el gobierno nacional empieza a generar acciones, medidas, empieza a trabajar más articuladamente con otras organizaciones,
y aparecen medidas como los permisos especiales de permanencia, la ley de apatrida y otra serie de políticas que nosotros observamos muy positivas en frente a la situación. Se generan espacios de coordinación de las organizaciones internacionales con la sociedad civil para apoyar esta respuesta del gobierno hacia la situación de la migración. Por último, hemos identificado esto como un evento muy importante. De hecho, se ha reconocido a nivel internacional y es el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes, que de alguna manera hasta este momento cierra este proceso y todavía estamos en espera de ver eso cómo se ejecuta. Pero digamos que ese es un mecanismo de control que hemos identificado como ese hito, el mecanismo de control formal que genera el Estado, y que en el caso colombiano es también un mecanismo de inclusión. A partir de toda esta información que se ha recogido hasta el momento, entonces hay una serie de lecciones aprendidas en relación con la capacidad de absorción. Por ejemplo, hemos identificado dos perfiles, uno regional y uno nacional, de la capacidad de absorción en Colombia. Por ejemplo, regional, entonces vemos los viejos lazos sociales que hay entre Colombia y Venezuela, que han jugado un importante papel en la acogida de los migrantes venezolanos. Otro aspecto importante es otros países han ofrecido ayuda a migrantes, pero rápidamente limitan el acceso. Esto es muy del perfil de Colombia. En cuanto al perfil nacional, encontramos definitivamente hay una capacidad desarrollada y ese desarrollo ha sido un proceso natural, lento pero progresivo, esa capacidad desarrollada de absorción. En Colombia se está dando absorción y también se está dando de alguna manera integración, cosa que comparativamente con otras regiones no es así. El gobierno y las organizaciones de cooperación internacional han jugado un papel muy importante en todo este proceso y en la búsqueda de soluciones. Y otro aspecto importante a nivel nacional es que las familias de retornados y venezolanos hayan ayudado a las siguientes llegadas de migrantes. Bien, en cuanto a las lecciones aprendidas en la dimensión social, es importante resaltar algunos aspectos. Me voy a centrar en estos, los más importantes. Digamos que los locales han estado divididos entre algunos a favor, otros en contra, pero hasta el momento no ha habido protestas por la presencia de migrantes en el país. Es algo que se destaca comparativamente con otros países. Lo otro es, hay desinformación, notamos que hay desinformación y que esta desinformación y la información errada se difunde rápidamente por las redes sociales. Y hemos en las entrevistas conversado esto con los actores, que algunos han entrado a intervenir ciertas redes y tratar de contrarrestar la información errada que rápidamente se difunde. En los casos donde ha habido una narrativa negativa, por ejemplo, en redes sociales, hemos encontrado que ha habido una narrativa positiva que contrarresta de los locales y también de funcionarios públicos. Otro aspecto importante de la parte de la dimensión social de esta capacidad de absorción es que las ONG locales están conformadas principalmente por retornados inmigrantes y que hay poca participación de los locales, cosa que es diferente con respecto a otras regiones. Aspectos importantes que queremos resaltar de esta dimensión social es la organización y la integración que hubo de organizaciones de la sociedad civil de base venezolana y la conformación de la coalición por Venezuela. Pensamos que esto es una fortaleza a nivel nacional. Esta coalición tiene 32 organizaciones en 26 departamentos y alrededor de 200 municipios. Y lo otro importante resaltar de esta dimensión social es la creación de la red humanitaria que se dio en el 2018 para apoyar a los caminantes que entran desde Cúcuta hacia el interior del país. Otros aspectos sobre dimensión de gobierno, digamos, la otra dimensión que estamos analizando es en cuanto al liderazgo. Por ejemplo, ha habido una respuesta positiva a nivel estatal, ha habido unas
unas emisiones de unos permisos que han favorecido a muchos migrantes. Y por último, el Estatuto Temporal de Protección. Es una de estas iniciativas que demuestran el liderazgo a nivel nacional. En cuanto a la coordinación, comparativamente con otras regiones que se están analizando, el proceso ha sido lento, el proceso de coordinación con organizaciones internacionales y también la coordinación del gobierno con entes locales comparativamente ha sido más lento. En cuanto a comunicación, hemos encontrado aspectos positivos como que trabajadores públicos están recibiendo formación en temas relacionados con migración, temas muy específicos. Y también estamos observando que los medios de comunicación están siendo disciplinados para evitar estigmatización. Todo esto hace parte de características o de factores importantes de la dimensión de gobierno. Ya para terminar, quisiera hablar un poco de las lecciones aprendidas en cuanto a la dimensión de salud. Todavía hay mucha información que debemos procesar, pero quisiera resaltar 3 aspectos. En Colombia, la falta de aseguramiento de gran parte de la población migrante se ha traducido en visitas a urgencias e incremento en los costos. Nada más si mencionamos la deuda de Norte de Santander. Esta deuda asciende a 67.000 millones de pesos. Esta deuda es específicamente para atención de la población migrante. En cuanto a agua y saneamiento ambiental, encontramos que todavía es insuficiente y es inexistente en ciertos barrios informales que por lo menos hemos evidenciado a través de las entrevistas. Y en cuanto a un aspecto positivo de la infraestructura, que es importante mencionar ya para finalizar, es la importante actuación de las organizaciones para la atención de muchas de las necesidades de los migrantes. Todavía, como les decía, hay mucho por compartir, mucho que procesar y analizar. Este proyecto todavía tiene un tiempo para que pueda dar como los resultados finales. Sin embargo, me place mucho haber compartido lo que hemos encontrado hasta el momento. Y si ustedes tienen alguna inquietud, con mucho gusto la atenderé posteriormente. Muchas gracias. Catherine, muchísimas gracias por la presentación. De verdad que es un proyecto bastante enorme. O sea, digamos, cuando escuchaba la magnitud del proyecto, se nota que han considerado muchas variables, organizaciones, lo cual hace que las conclusiones sean bastante interesantes de la propuesta. Una pregunta que me gustaría trasladarle al equipo es, digamos, cómo ha sido el impacto de todo el tema de COVID, de la pandemia, en el proyecto, más puntualmente como en los resultados que están teniendo, si los ha afectado o si han tenido como que replantear algunas cosas para poder capturar este tipo de fenómenos que no nos esperábamos. Bueno, sí, te respondo enseguida. Cuando se iba a empezar a tomar la data aquí en Colombia, parte de las entrevistas se querían hacer de manera presencial. Iba a haber visitas de campo. El equipo en Estados Unidos tenía dispuesto viajar hacia acá y no se pudo. Aquí entra Uninorte a apoyar este proyecto con acceso a información. De todas maneras, la dinámica y las herramientas para comunicarnos ha facilitado todo el proceso, pero digamos que cambiaron un poquito las estrategias para la recolección de la información. En este momento, por ejemplo, estamos mirando que de la encuesta que vamos a lanzar, la fotografía de la percepción va a ser cambiante. No es lo mismo la percepción hace un año que la percepción en este momento, la percepción que se pueda tener en 6 meses. Entonces eso lo estamos considerando porque en la medida que se esté dando la reactivación es posible que la percepción cambie. Eso lo hemos detectado en este momento que estamos haciendo la adaptación del instrumento de medición a nuestra cultura, a nuestro contexto. Hemos hecho ya preguntas y hemos encontrado que
que las personas tienden a decir, no, bueno, si te contesto en este momento, mi percepción es esta, pero de pronto hace algún tiempo yo observaba era esto, otro. Entonces, esas son cosas que hay que revisar para que no haya sesgo en la información. Pero digamos que ha habido en este momento estamos levantando información a través de entrevistas y todas se han podido hacer apoyadas con Zoom sin ningún problema. Perfecto, perfecto. No, muchísimas gracias, Catherine, por la presentación. Igual vamos a seguir tomando preguntas a través del chat. Ahora vamos a dar paso a la sección del panel. Para eso le vamos a dar la bienvenida a 3 panelistas. De igual manera los ponentes también tendrán la opción de participar. Tendremos 3 invitados especiales, al profesor Francisco Maza Ávila, quien representa la parte de la academia, a Carlos Alberto Parra, quien representa la institucionalidad, y Zuneika González, que digamos representa a la comunidad migrante. Amplío un poco más. El doctor Francisco Maza es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, máster interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Cádiz, España. En la actualidad se desempeña como docente de tiempo completo e investigador de la Universidad de Cartagena, en Colombia, adscrito tanto a la Facultad de Ciencias Económicas como al Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Cuenta con más de 12 años de experiencia investigativa en las áreas económicas, sociales y estudios sobre desarrollo territorial, conflicto y gestión pública. Por otra parte, tenemos al doctor Carlos Parra, es administrador con especialización en mercadeo, amplia experiencia en el sector privado, público y de cooperación internacional en temas relacionados con la inserción laboral, política pública, acerca del trabajo decente y la integración social y económica de las poblaciones vulnerables y los servicios integrales a la población migrante. Actualmente se desempeña como asesor para la integración socioeconómica de la Gerencia de Frontera de la Presidenta de la República y, como mencionaba previamente, sin duda nos trae una mirada acerca de la institucionalidad. Finalmente, contamos con Zuneika González, quien es la presidenta de la Fundación Mujeres Sin Frontera Colombo-Venezolanas. La fundación trabaja principalmente para la inclusión, bienestar y empoderamiento de las mujeres provenientes de Venezuela y colombianas retornadas. Y por último, me gustaría presentar a nuestra moderadora, la doctora Sandra Rodríguez. Es profesora asociada de la Universidad del Norte, economista y magíster en Economía de la Universidad de Antioquia. Cuenta con maestría y doctorado en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente investigadora en el Departamento de Economía de la Universidad del Norte y actualmente es directora del OCS. A Sandra y a todos los ponentes y panelistas, bienvenidos. Buenos días, gracias Daniel por la introducción. Y bueno, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo que tenemos y tan excelentes panelistas. Invito entonces para que nos presenten por aquí al doctor Francisco, a Carlos y a Zuneika, quienes van a ayudarnos un poco a dilucidar algunas dudas que incluso como equipo de investigación tenemos y creemos que desde su experiencia también permiten nutrir el conocimiento y todas las opciones que tenemos hacia la población migrante. Hemos elaborado algunas preguntas, pero también nos queremos nutrir con las que realicen los asistentes, así que están invitados también para que sigan por allí por el chat elaborando sus inquietudes y de allí nos van diciendo hacia quién podían ir dirigidas de manera tal que el tiempo nos alcance para plantear muchas de esas inquietudes. Entonces, en aras también del tiempo, voy a ir mostrándoles un poco. Quisiera arrancar con Zuneika con esta pregunta, específicamente desde su perspectiva, que es la realidad de la población migrante. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta cuando se habla de integración económica y social de los migrantes? Y un poco qué factores la favorecen y cuáles la dificultan. Hola, pues muy buenos días, me presento, mi nombre es Zuneika González, presidenta de la Fundación Mujeres Sin Fronteras Colombo-Venezolana. Pues primero que nada agradecer por la invitación a este espacio, creo que es muy importante apostarle a todo el tema de la inclusión, pues el simple hecho de que me puedan tomar en cuenta para participar de estos espacios, creo que ahí ya empezamos a trabajar y a fortalecer el tema de la inclusión de la población migrante en los distintos espacios pues que se puedan manejar. Digamos que
creo que primero que nada, siempre le he dicho, todos los migrantes estamos agradecidos, pues obviamente porque Colombia nos ha abierto las puertas para poder intentar salir adelante, ya que lamentablemente pues la situación país no nos los permite. Sin embargo, pues también se tiene en cuenta que pues Colombia. Creo que se apagó tu micrófono, Zuleika. Sí, ahí Disculpe. ya. Bueno, también tenemos en cuenta de que pues Colombia no estaba preparada para este éxodo de migrantes y pues digamos que al contrario, pues sabemos de que la población de acá pues son los que terminan migrando y pues digamos que eso ha generado pues un gran impacto en Colombia y digamos que han ido trabajando sobre la marcha pues tratando de poder apoyarnos en lo más que se puede, pero creo que sería súper importante que pues también se pueda seguir el ejemplo de otros países que digamos que han aprovechado ese proceso migratorio, ese capital humano que creo que tiene mucho que aportarle a la economía en Colombia, pues digamos que tal vez las dificultades que se podrían encontrar es todo el tema de regularización, que creo que es lo primero que nos ha afectado muchísimo para poder incluir a la población en toda la oferta laboral, porque obviamente pues al no tener un documento válido, pues las empresas se sienten, no sé si la palabra correcta sería amenaza, tal vez no sería la palabra correcta, pero tal vez no se sienten seguros al momento de contratar a alguien migrante, pues digamos porque no hay uno o no había hasta el momento, pues digamos que con este nuevo permiso que se va a implementar va a ayudar a tener un poco más de regularización y control sobre la población que se... Pero digamos que al comienzo pues no había como una información certera o completa de la persona que pues iba a ingresar a laborar, entonces creo que uno de los factores que ha perjudicado la inclusión de la población en el aspecto laboral sería el documento de identidad. Bien, muchas gracias, Zuleika. Yo quiero aprovechar la experiencia de Carlos desde Gerencia de Fronteras un poco para que nos comente también sobre esos elementos que debe tenerse en cuenta cuando se habla de integración económica. Un poco lo hemos atado mucho por las características del proyecto con temas de empleabilidad, pero los procesos de integración son más allá que solo el empleo. Desde Gerencia de Fronteras, ¿qué elementos son los que suelen tener en cuenta cuando se habla de esa integración económica? Bueno, muchas gracias, Sandra. Primero que todo, muy buenos días, agradeciendo la invitación a participar de este evento de la Uninorte, que la Uninorte siempre ha priorizado estos temas de integración social y económica de la población migrante y con la cual hemos hecho muchos de estos eventos. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí en representación de la Gerencia de Fronteras. Tengo que decir que la apuesta del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Duque es una apuesta de acoger, integrar y crecer en el marco de este proceso migratorio, del cual ya no podemos hablar permanente. En el marco de esta línea de atención de acoger, integrar y crecer, el Gobierno Nacional ha diseñado, en cabeza de la Gerencia de Fronteras, una estrategia de generación de ingresos que tiene como dos pilares fundamentales, una línea de empleabilidad y una línea de emprendimiento. En la línea de empleabilidad destacamos temas importantes como la intermediación laboral, la formación para el trabajo, el marco la convalidación de títulos profesionales y obviamente la gran sombrilla que cubre todas estas líneas estratégicas es la regularización. Por eso me uno al comentario que hace Zuleika y que la profesora Catherine también mencionaba en su presentación. El tema de la regularización es tal vez uno de los elementos más importantes y transversales para lograr una adecuada integración social y económica de la población migrante venezolana. Colombia, a través del Gobierno Nacional, inicialmente le apostó a este proceso de regularización a través de mecanismos como los permisos especiales de permanencia, que obviamente fueron diseñados para un momento y un tiempo especial de un proceso migratorio, pero que hoy se quedan cortos frente a las necesidades y los grandes retos que tiene este proceso de integración. Por eso, en el marco, y me referiré más adelante
con un poco más de detalle, el marco de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para la Población Migrante Venezolana, se convierte en la puerta de entrada hacia una integración social y económica efectiva de la población venezolana en nuestro país, aprovechando todos los aspectos positivos que son ya bastantes y que hemos podido identificar cualitativa y cuantitativamente, y que ofrecen para Colombia como país de acogida grandes posibilidades de desarrollo en términos económicos, en términos culturales y en términos de aprovechamiento de un capital humano que está llegando a nuestro país a aportar de manera positiva en nuestro desarrollo. Así que elementos como esos se convierten en favorecedores de los procesos de integración, pero también obviamente hay temas y elementos que no han sido tan favorecedores para lograr una integración social económica efectiva. Temas como la misma vulnerabilidad económica con la que llega esta población a nuestro país y que los somete a unas condiciones precarias y a la necesidad incluso muchas veces de aceptar condiciones que no son las adecuadas en términos laborales, o también incluso de ser aprovechados por bandas delincuenciales que aprovechan esta vulnerabilidad de la población para enrolarlos en temas y actividades ilícitas. Y otro tema, obviamente, la discriminación y la xenofobia por parte de un segmento de la población que, por falta de conocimiento y de apertura y de una adecuada comunicación, han hecho del proceso migratorio algo que no es algo real, y frente a mensajes de xenofobia y discriminación han logrado generar un ambiente, en muchos casos, negativo hacia este proceso de integración. Lo mencionaba la profesora Catherine en su estudio, en su presentación del estudio. Hemos trabajado mucho de la mano de los medios de comunicación para tratar de no estigmatizar a la población migrante venezolana y no alimentar mensajes xenófobos y discriminatorios que en nada contribuyen a esta apuesta grande que hace el gobierno nacional para lograr la integración social y económica de nuestros hermanos venezolanos. Muchas gracias, Carlos, por esas reflexiones que definitivamente tienen que ver con las estrategias que se deben repensar con ese proceso de integración social de los migrantes. Quisiera ahora una preguntita para introducir al profesor Francisco. La literatura sobre impacto de la migración permite destacar efectos positivos y negativos de esos procesos. Para el caso colombiano, ¿qué evidencias hay para estimar ese impacto de la migración venezolana en el país? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Qué es lo que nos cuenta la información que tenemos hasta ahora? Igual ahorita, de pronto, si Carlos y Zuneika nos pueden decir algo también, sería muy interesante. Listo, muchísimas gracias por la invitación al evento, y también extiendo mis saludos a quienes participan tanto en la primera fase de este evento como los panelistas que se encuentran ahora. En efecto, el proceso migratorio venezolano ha significado ha tenido unos impactos mixtos a nivel de las distintas regiones del país, y pese a que compartimos con los migrantes venezolanos una afinidad cultural, de materia religiosa, de costumbre, y también una relación histórica que hemos construido cuando en su momento era Venezuela quien abría las puertas a los colombianos para que fuesen a Venezuela para desempeñar diversas tareas. Ahora el mismo reto que tenemos nosotros en el país también incide, sobre todo con esta ola migratoria, incide mucho en la manera como es aceptada la población actualmente, sobre todo aquellas que vienen con unos niveles de comparativamente en materia de formación educativa, y sobre todo de cuáles son las actividades a las que pueden acceder para el desarrollo para la generación de ingresos. También es cierto que hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de nuestro país. Normalmente en la literatura, sobre todo una revisión que hicimos en los últimos 20 años, un proyecto que estamos realizando sobre percepciones hacia la migración desde la visión de quienes desarrollan actividades informales en varias ciudades de la región caribe colombiana, muestran que en efecto, si bien en otras regiones en las cuales se ha hecho esta literatura, los focos de estudio son países
migrantes que van a otros países con unas mejores condiciones en materia de servicios sociales, por ejemplo, que emigrar a España, emigrar a los Estados Unidos, por aquello de perseguir el eurosueño o el sueño americano. El tema es que las condiciones comparativas en materia de nuestro país son bastante difíciles, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones en materia de empleabilidad y sobre todo de calidad del empleo. Estamos hablando de un 49% de empleo informal y que se acentúa en regiones como la nuestra, la región caribe colombiana, donde mínimo es del 55% de los últimos datos. Entonces, eso ha significado de que los efectos que normalmente en otras regiones con condiciones distintas se centran en aspectos de carácter sociodemográfico. En el caso nuestro, las percepciones están muy ligadas a las condiciones económicas de la región. Estamos hablando de unos migrantes que vienen en unas condiciones que se insertan a las pocas oportunidades de empleabilidad que existen, pero también es cierto que los locales tienen unas grandes dificultades también para poder acceder a empleos de calidad. Por lo tanto, lo que nos muestra a nosotros resultado, por ejemplo, del trabajo que hemos venido realizando, es que más del 65% de las personas que se desempeñan en actividades informales ven como amenaza al migrante venezolano que se inserta en esos mercados, sobre todo por las condiciones de acceso comparativo para actividades desde la informalidad, en materia de bajas barreras de acceso al mismo y por lo tanto en entrada en competencia con ellos. Por lo tanto, eso va generando unos efectos negativos, una percepción negativa hacia la migración, sobre todo al pensar de que lo que vienen es a quitarle las pocas oportunidades ya de por sí difícil que tienen los nativos colombianos. Por lo tanto, eso implica, sobre todo, y hablaré ahorita más adelante en la siguiente pregunta, de cuáles son las acciones que deben desarrollarse y que comienzan precisamente por entender que lo que está sucediendo y sobre todo los retos que supone a un país como el nuestro, que no ha tenido a lo largo de su historia una tradición migratoria. Nosotros realmente estamos enfrentando con un fenómeno que se nos ha venido de una manera con unos efectos grandes, de un tamaño bastante considerable y que no encontramos en nuestra historia, salvo algunas excepciones de capitales extranjeros que venían a mejorar nuestras condiciones. No tenemos una historia de ese tipo que nos coloca a nosotros en retos para poder afrontar. Muchas gracias, Francisco. Quisiera aprovechar esta misma pregunta para tener la visión de Zuneika desde Fundación Mujer Sin Fronteras, porque incluso del trabajo que nos presentaba Gina hace un momento, que es el centro, pues lo que queríamos divulgar en este evento, en los trabajos, la parte cualitativa de la investigación, nosotros podíamos identificar en los grupos focales que se hicieron que la historia no ha sido la misma para los migrantes. No es lo mismo como le ha ido a los migrantes que tenían cierto nivel de formación que a los que no tenían esos niveles de formación. No es lo mismo los migrantes que viajan solos que los que viajan con sus grupos familiares. Entonces me gustaría quizás, no sé si Zuneika se nos desconectó, que no la veo por allí todavía, o quizás, bueno, no sé si tenemos problema con Zuneika, se cayó. Entonces quizá que Carlos desde Gerencias de Fronteras nos cuente si hay alguna perspectiva donde tengan esa diferenciación de cómo ha sido esa historia de migración, qué tan bien o qué tan mal, qué tan positivo o negativo ha sido esa experiencia de migración dependiendo de esas características del migrante. Claro que sí, Sandra, y creo que es un punto muy importante a tocar hoy porque a veces nos quedamos con la fotografía del día de este proceso migratorio, la población que recorre nuestras carreteras en condiciones muy precarias o que se encuentra en un semáforo en nuestras ciudades, pero el proceso migratorio es mucho más complejo que eso y tenemos que recordar que ha sufrido diferentes fases. Sobre el 2015, 2016, muchos empresarios venezolanos, ya previendo un poco la situación complicada que se venía en su país, decidieron emigrar a otros países con sus empresas, con sus capitales, y muchos de ellos llegaron aquí a Colombia, están en nuestro país, han generado empresas, están generando empleo, están generando desarrollo, y ha sido una migración positiva desde el inicio. Posteriormente hubo otra fase de población joven, profesional, recién egresado, que también mirando un poco gris, muy oscuro su futuro laboral,
decidió emigrar a otros países, muchos a Colombia. Es el mercado natural por su cercanía que les podía ofrecer algunas garantías y oportunidades. Muchos de esos profesionales con altos perfiles académicos han logrado insertarse en nuestra economía, en empresas de gran calibre en nuestro país, han aportado con sus conocimientos, con su experticia previa, y es una fuente adicional de productiva. Y en los últimos 2 años hemos visto una migración un poco más vulnerable, más de subsistencia, más de sobrevivencia, en donde los perfiles académicos son más básicos, pero por lo tanto requieren una atención diferenciadora en términos de esa atención humanitaria integral de primera línea, ese acceso a derechos básicos como la salud y la educación, independientemente de su condición migratoria, si es regular o irregular, pero también la posibilidad de generar condiciones equitativas para esta población, para que pueda competir en igualdad de condiciones con un colombiano en una vacante para un trabajo o en un proceso de emprendimiento, en los cuales, hay que decirlo, mucha de esta población migrante venezolana tiene una tendencia muy fuerte hacia los procesos de emprendimiento innovadores y que requieren es un poco de apoyo en cuanto a recursos técnicos y financieros para poder desempeñar procesos productivos exitosos en nuestro país. Aquí la cooperación internacional ha sido muy importante, la profesora Catherine también lo mencionaba, que inicialmente de pronto la respuesta no fue tan coordinada, sin embargo hoy podemos hablar de una articulación que fluye y funciona bastante bien entre el gobierno nacional y la cooperación internacional en términos de generar unas alertas importantes y contar con unos recursos también muy importantes para vencer las barreras que tiene esta población para acceder al empleo o para generar procesos de emprendimiento. Obviamente hay grandes retos que todavía falta por cubrir, pero sin embargo, y para finalizar y no demorarme mucho, para completar la pregunta que se refería al inicio, los aspectos positivos de esta migración han sido ya evaluados en términos cuantitativos. Entidades como el Banco de la República, FEDesarrollo y el mismo Fondo Monetario Internacional ya han hablado del aporte positivo de la migración venezolana en el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Cifras como el 0.14 al 0.17% anual sostenido desde el año 2019 al 2030 en aporte positivo al crecimiento del PIB, hablan de eso. FEDesarrollo menciona más de 380.000 millones de pesos recaudados por concepto del IVA pagado por población migrante venezolana. Y otro aspecto importante que no dejemos de lado es el bono demográfico que vive nuestro país y que puede ser extendido gracias a esta población joven que está llegando del vecino país y que puede aumentar esos índices de bono demográfico en muchas de las regiones del país. Me refiero con esto que más población joven puede entrar a parte del sistema de seguridad social de nuestro país y con eso fortalecer a la población que ya está dependiente de este sistema y que requiere una inyección fuerte de población joven que esté cotizando al sistema de seguridad social en salud. Pero para eso hay que generar las condiciones de equidad, equitativas, para que la población migrante venezolana pueda insertarse de manera adecuada, rápida y efectiva, tanto social como económicamente. Voy a aprovechar allí esa respuesta para también darle conexión a algo que nos quería comentar desde el profesor Francisco, que tenía que ver con las estrategias. ¿Cuáles serían unas estrategias apropiadas para lograr una integración socioeconómica de migrantes en Colombia? Quisiera como que pudieran ambos darme algunas observaciones sobre esas estrategias, lo que podría ser más apropiado teniendo en cuenta que estamos hablando de que durante todo este tiempo hemos estado aprendiendo de esto de recibir población migrante. Hemos aprendido como sociedad al tema de la inclusión y de tenerlos en cuenta y tenerlos en nuestros territorios, pero también desde lo administrativo y de la política pública en qué es necesario modificar. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas estrategias apropiadas para lograr la integración socioeconómica? De pronto, no quedarnos solo en el tema de cómo regularizarnos a los que ya llegamos, ya llegaron, a los que ya están aquí, sino cómo integrarlos desde un punto de vista socioeconómico. Entonces, quisiera arrancar con el profesor Francisco y luego con Carlos, para luego darle la bienvenida de nuevo a todos los conferencistas que tuvimos para una última ronda de preguntas. Entonces, profesor Francisco. Listo, muchas gracias. No, creo que indudablemente el
paso que ha dado el país para establecer la regulación de ese estatus migratorio como el Instituto Temporal de Protección es invaluable para lo que viene para el país, que necesitamos también que si queremos lograr que los migrantes puedan competir en igualdad de condiciones con los nativos, se necesita que también estén dadas condiciones para que puedan hacer uso pleno de derechos dentro del país, sea para acceder con algo tan básico como una cuenta de ahorro, así el sistema de bancarización, de poder acceder a salud, educación. De hecho, ya es conocido lo que ha sucedido con el acceso a salud, a la educación de los migrantes. Sí se les dio la oportunidad para insertarse en el sistema educativo, pero muchas han sido las dificultades para que se puedan graduar. Hubo que sacar estrategias de emergencia para poder lograr a aquellos que alcanzaron hasta el 11º grado para que pudiesen graduarse, porque en Colombia se necesita obligatoriamente que una persona para poder graduarse tiene que tener un documento de identidad, algo de lo que no tienen los migrantes venezolanos. Entonces es un paso importante el proceso de regularización de los migrantes venezolanos, sobre todo para saber quiénes son, dónde están, para que aquellos que entraron, por ejemplo, de manera ilegal al país puedan tener los incentivos para poder mostrar que están dentro del país y puedan acceder a lo mismo. Pero también, y además de lo que se espera que pueda ser positivo, también es cierto que cualquiera de las iniciativas que se tomen para mejorar las condiciones de los migrantes también vayan acompañadas para poder atender las mismas condiciones de los nativos, de los colombianos, en cuanto al acceso a salud, educación, porque si bien es cierto de que los migrantes tienen grandes dificultades para poder acceder a servicios sociales, también es cierto de que los nativos, sobre todo los que están en unas condiciones mucho más desfavorables, también tienen dificultades para poder acceder a dichos servicios. Así que no podemos hablar, y eso sí sería importante tenerlo en cuenta, de una discriminación positiva hacia los migrantes, cuando también las condiciones de nuestro mercado laboral, por solamente colocar un ejemplo, así como de las condiciones de desigualdad que tenemos, también afrontan a los nativos. Entonces eso en primera instancia. Segundo, que acompañado de un proceso que atienda esas necesidades tanto para los nativos como para los migrantes, también es cierto que se trabaje en campañas que busquen disminuir los comportamientos xenófobos y aporofóbicos que existen en nuestro territorio, que algo que preocupa muchísimo, sobre todo a lo que nos hemos hecho un seguimiento a lo que han sido 40 años de intercambio migratorio entre Venezuela y Colombia, es cómo ha ido de a poco cambiando esas representaciones acerca de la migración del migrante venezolano. Antes se miraba como alguien que venía a traer recursos, que venía en diciembre a traer beneficios, a hacer remesas para la mejora de las condiciones del territorio. Ahora verlo como alguien que nos está quitando los puestos de trabajo o aquello poquito que tenemos, o que están incrementando los niveles de inseguridad en el territorio. Entonces yo creo que es importante también esas campañas que busquen disminuir esos comportamientos xenófobos y aporofóbicos que permitan, por tanto, de que una mayor integración. Sobre todo, un punto para decirte, el trabajo que hemos venido realizando ahora para Cartagena, estamos en proceso también de su desarrollo. Tenemos una primera parte y estamos construyéndose, aplicando los instrumentos para otras ciudades de la región Caribe. Nos hemos dado cuenta de que el 69% de los comerciantes informales ubicados en centros de histórico y zonas de playa de Cartagena de India ven a los migrantes como que generan efectos negativos para su economía. Y de hecho consideran que la migración venezolana lo que ha traído consigo es disminuir de manera ostensible las condiciones del territorio para un mejor vivir. Entonces estamos hablando de que tenemos que trabajar muchísimo con ellos para que esas condiciones básicas que se establezcan puedan lograr esa mayor integración económica y sobre todo social. Muchas gracias, Francisco. No sé si Carlos quiere agregar algunos comentarios en términos de las estrategias que se vienen por parte del gobierno nacional y desde el punto de vista de gerencia de fronteras. Claro que sí, Sandra. Un poco complementando lo que decía el profesor Francisco frente al estatuto, quiero resaltar dos elementos muy importantes que tiene el estatuto y que son
unos puentes favorecedores de la integración social y económica de la población migrante en nuestro país. El primero es el Registro Único de Migrantes Venezolanos, que es esta fase que se está implementando o que está implementando Migración Colombia en estos días y que ha logrado ya más de 730.000 personas que han hecho esa encuesta de caracterización social y económica. Va a ser la primera encuesta de caracterización de la población migrante venezolana en nuestro país, lo cual nos va a permitir enfocar de manera más efectiva y focalizada las políticas públicas relacionadas con la integración social y económica de la población. Esta información va a ser compartida con los alcaldes y gobernadores, de tal manera que ellos también conozcan qué población tienen en sus territorios y cómo pueden orientar mejor sus programas de atención hacia ellos. Y el segundo elemento importante del estatuto es el permiso por protección temporal, que es el documento que se va a generar al final del estatuto y que va a ser un documento tan concebido tan especialmente, que va a ser un documento que va a vencer las resistencias que de pronto Zuneika mencionaba al comienzo que se tenían frente al PEP. Así que va a ser un documento plastificado con todas las garantías, con toda la trazabilidad, con todos los elementos de identificación necesarios para un documento de este nivel, y va a ser un elemento dinamizador en los procesos de integración social y económica de la población migrante. Como estrategias, indudablemente la sombrilla de la estrategia sigue siendo la regularización, el proceso de regularización. Esperamos que la mayoría de población migrante en nuestro país acceda al estatuto y pueda obtener su permiso por protección temporal. Pero hay otras estrategias que venimos adelantando en el Gobierno Nacional con apoyo de la cooperación internacional que tienen que ver con el fortalecimiento de los procesos de empleabilidad, temas de formación para el trabajo, de certificación de competencias laborales. Justo esta mañana acompañé al SENA, al director del SENA y al equipo del SENA en lanzar una certificatón de competencias laborales para población migrante venezolana. La certificación de competencias laborales es uno de los elementos importantes para que esta población que viene sin poder certificar esos aprendizajes previos lo pueda hacer en nuestro país de manera formal, y eso le permita acceder a mejores puestos de trabajo, mejores vacantes. Tenemos una estrategia de movilidad laboral que venimos acompañando con el Ministerio del Trabajo y ACNUR en un piloto que vamos a comenzar el próximo mes y que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Gina al comienzo, y es estas posibilidades que tienen las personas que se encuentran en unas zonas de movilizarse a otras zonas donde exista un potencial real de la vinculación laboral. En este piloto que estamos acompañando de ACNUR y el Ministerio del Trabajo hay dos rutas, una desde Riohacha a Barranquilla y otra de Cúcuta a Bogotá, donde vamos a poder evidenciar cuáles son los retos y los principales cuellos de botella de esa movilización laboral de población origen, sobre todo ahora en fronteras, a poblaciones del interior de nuestro país que puedan ofrecer una mejor garantía y mejores posibilidades de vinculación laboral. Temas también de estrategias de inclusión financiera, que es un eje transversal para lograr una adecuada integración económica de esta población en nuestro país, no solamente en términos de empleo, sino también en términos de emprendimiento, que puedan tener recursos para financiar sus procesos de emprendimiento, pero eso unido a un tema de inclusión financiera. Eso va indudablemente a dinamizar mucho más y de manera efectiva y adecuada la integración y la generación de ingresos de esta población. Y finalmente, el apoyo, como lo mencionaba, el apoyo a las barreras, a la mitigación de las barreras para el empleo que tiene esta población, que pasan por temas muy simples como subsidiarles el transporte para llegar a un curso de formación para el trabajo, e incluso el arriendo durante sus primeros meses de vinculación laboral formal. Recuerden, estamos hablando en muchos casos de supervivencia diaria, así que para una persona migrante le resulta muy difícil ausentarse 5 días a un proceso de formación para el trabajo, ya que no produce durante esos 5 días y no puede pagar los gastos de su habitación o de su vivienda diaria, porque esa es más o menos la dinámica de la mayoría de esta población. Así que la cooperación internacional, también entendiendo y acompañando esto, ha mitigado muchas de esas barreras, no solamente de la parte financiera, sino también técnica, la gestión con los empresarios en términos de sensibilizarlos frente a las oportunidades que tienen de abrir las posibilidades a un migrante venezolano de ingresar a una vacante laboral. Al final, lo que queremos es fortalecer
como bien lo decía el profesor Francisco, no solamente esa comunidad, esa convivencia ciudadana que tienen las poblaciones de acogida con la población migrante, para que todos los procesos que lleguen beneficien a una y a otra población, sino generar también las condiciones de equidad, como lo he mencionado antes, para que la población migrante pueda tener las mismas posibilidades de acceder a un trabajo formal en nuestro país y que sea al final el empresario el que decida por una u otra hoja de vida, dependiendo del perfil laboral y de las oportunidades y fortalezas que tenga cada una de las personas. Pero es generar las condiciones de equidad para que la población venezolana en nuestro país pueda tener las mismas oportunidades de generación de ingresos de manera digna y estable en nuestro país. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a Francisco. A Zuneika lastimosamente tuvo problemas de conexión y salió de la transmisión. Creo que con estas observaciones y con estos análisis tan interesantes que hicieron nuestros panelistas, terminamos de hacer un panorama muy amplio también de lo que se viene para la población migrante y para los estudios. Muchas gracias por haber participado de este panel. Y bueno, le doy la palabra a Daniel para que ahora haga el cierre del evento. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Carlos, Francisco, Zuneika, a nuestros ponentes del día de hoy, a la doctora Gina, Duncan y Catherine, por todas sus intervenciones, por sus valiosos aportes. Quedan algunas preguntas que están en el chat que vamos a tratar de llevar a cada uno de ustedes para que se puedan seguir, digamos, respondiendo. Queremos agradecer a los más de 50 participantes que asistieron al evento el día de hoy. Agradecer también a USAID, quien digamos que financió el proyecto madre de este evento de redistribución voluntaria de migrantes en el territorio colombiano, que la ingeniera Gina presentó. Desearles a todos una feliz tarde, que tengan un excelente día. Y de verdad que muchísimas gracias por asistir y esperamos verlos en futuras ocasiones. Muchas gracias, Daniel. Feliz día para todos. Gracias. Feliz día. Que estén Gracias. bien. Gracias por la invitación. Feliz tarde. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.